Bueno, ¿qué tal? Vamos a hablar esta clase penal. Vamos a hablar un poco, habíamos hablado en la anterior de lo que tenía que ver con la acción, que en realidad no hubo un video, sino un trabajo de lectura sobre un doctrinario importante que de la Argentina, el doctor Rí. Así que bueno, ese trabajo ya se realizó bastante bien. Ahora vamos a volver con el tema del video porque quiero explicar algunas cositas que no hay un texto que le explique de la misma manera que yo pretendo. Y bueno, por una cuestión también de acercarle a ustedes la tranquilidad de no tener que buscar material o perder tiempo haciendo mucha tarea de investigación. Bueno, nada, este formato me permite darle este video con el cual vamos a tratar de sintetizar el tema. Si bien esta no es la mejor explicación y la más científica desde lo legal, es la que a ustedes les sirve para esta etapa de la función, de la carrera que se está llevando adelante y que se aplica a la función nuestra sin tener que meternos tanto en distintas teorías y demás que nos van a llevar por caminos que no vienen o no son necesarios que ustedes transiten. Así que bueno, voy a tratar de simplificarlo de la mejor manera. Vamos a hablar de la tipicidad. Nosotros habíamos adelantado cuando hicimos la disgregación genérica, que era la teoría del delito, la acción típica, antijurídica y culpable. Habíamos hablado un poquito de cada una y después empezamos a desarrollarlas un poco más en profundidad a cada uno de estos núcleos, ¿no? Primero la acción, ahora vamos a ir con la tipicidad. La tipicidad habíamos dicho que hablábamos, al hablar de tipicidad lo que estábamos queriendo decir o englobando en sí era la cuestión de los tipos penales, o sea, lo que ustedes conocen como la carátula de los expedientes, o sea, la conducta reprochada o reprobada desde el punto de vista de la política criminal estatal que tiene para con determinadas acciones. Básicamente digo acciones porque se subsumen casi todas en acciones, hay algunas omisiones, pero en líneas generales la omisión se puede tomar como parte de la acción, así que si bien es no hacer cuando la ley dice que hay que hacer. Y en el caso de la acción, desde la parte de la teoría del delito, es hacer lo que la ley dice no hacer. Salvando esta cuestión que ya creo que lo habíamos hablado, vamos a tener que tener en cuenta entonces que esta tipicidad lo que me va a establecer es claramente cuál es el tipo, ¿sí? ¿Cuál es el tipo, entre paréntesis, delito? Y esta creación de ese tipo obedece a qué? Bueno, en líneas generales, por historia, por trayecto, por jurisprudencia, podemos darnos cuenta que en realidad los delitos no aparecen, la ley no aparece primero y después aparecen los delitos, sino que los delitos se van desarrollando a partir de las experiencias de vida. O sea, nosotros vamos a advertir que a lo largo de la historia del hombre se han ido produciendo distintas circunstancias que por ahí en un momento no fueron un delito y que con el paso del tiempo se tomó o se prefirió que sí lo fuera. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque hay muchas situaciones que lo ameritan, ¿sí? Por ejemplo, voy a hablar de una figura que ya no está y que en su momento estuvo, que en su momento no estuvo, después se creó y hoy no existe en nuestro ordenamiento al menos, que es por ejemplo el adulterio, ¿no? En el adulterio nosotros en la antigüedad era muy común que hasta personas de mucho poder adquisitivo tuvieran más de una mujer y nadie se sorprendía ni nadie se escandalizaba más allá de lo que religiosa o culturalmente se pudiese
estar en uno u en otro sentido. Luego de eso pasamos a una etapa en la que se incluyó en nuestro Código Penal el adulterio de una pena muy baja, pero existía la posibilidad de que alguien fuera penado por la comisión de esa acción. Claro, con el tiempo eso se dejó de utilizar, se sacó del Código Penal ya hace unos 20 y pico de años, creo que si no me equivoco fue durante el gobierno del Dr. Menem, que se sacó porque, claro, estaban en desuso, o sea, era muy común que la gente cometiera el delito, o sea, pero que nadie lo procesara. Entonces se dejó de lado desde lo conceptual, desde la costumbre, o sea, a nadie se le ocurría procesar, aún estando vigente la ley, a una persona por cometer el adulterio, ¿sí? Había que forzarlo, denunciarlo, impulsar el proceso, convencer al juez de que haga algo, y así por ahí salía alguna sentencia que por lo general no eran de cumplimiento efectivo, con lo cual no tenía ningún sentido, y creo sinceramente, comparto que se sacara porque no tenía ningún sentido. ¿Por qué hago esta explicación? Porque justamente siguiendo la teoría del delito tiene que haber una acción que encuadre dentro del tipo. Si tengo la acción y tengo el tipo, puedo continuar con esa evolución, ese análisis, y poder establecer si hay antijuicial y eventualmente la culpabilidad. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo tengo la acción que se comete y tengo el tipo que no se respeta, bueno, evidentemente no tiene sentido tener un tipo que nadie, ni jueces ni justiciables, se preocupen por cometer ese delito, ¿sí? Porque lo cometen porque nadie sufre una consecuencia. Entonces es lógico que se quite. Ahora, esto es un quitado, un retiro de esa acción delictiva por parte del Estado. O sea, la política criminal, esto es un poco para explicar qué es la política criminal, a nivel nacional, tiene que ver con esto. Voy a decir, bueno, a mí no me interesa perseguir este delito. ¿Para qué lo voy a tener si no me interesa? ¿Sí? Es como tener una ley de que los días de sol hay que ponerse sombrero y mañana sale gente sin cabeza. O sea, no tiene sentido. Justamente, igual que en mi ejemplo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en claro es que esta tipicidad obedece a una existencia clara y previa. Una existencia clara y previa a la comisión, ¿sí? Si mañana, dentro de un mes, por una cuestión de radicalización religiosa, o no sé, por lo que sea, por una cuestión de capacidad, de aumento de la percepción moral, se establece que no, que sí, que deberíamos volver, y es malo, vamos a volver con más pena al adulterio, todas las personas que están siendo adúlteras en este momento no van a ser condenadas por esta situación, porque no hay tipo, sí, la acción existe, pero no hay tipo que hace que yo esté incumpliendo. Así mañana lo pongan, hasta hoy no. Ahora obviamente a partir de la existencia, la vigencia, mejor dicho, de esa causa, de ese tipo penal, todo lo que yo haga en relación a la comisión del ilícito, obviamente se me va a poder reprochar. ¿Está claro hasta ahí? Bien. El tipo, o la tipicidad, se divide básicamente en dos partes. Una parte que es el tipo objetivo y otra parte que es el tipo subjetivo. ¿Y qué quiero decir cuando hablo de tipo objetivo y tipo subjetivo? El tipo objetivo es, digamos, surge obviamente de la parte especial del Código Penal y es una situación donde se tienen que dar, para la tipicidad en general, tres, en forma casi todos los casos, algunos que no, pero bueno, la mayoría, vamos a generalizar porque si no nos vamos a volver locos,
se tienen que dar tres circunstancias. Tiene que haber un sujeto activo, que sería quien realiza la acción, un sujeto pasivo, que es quien la recibe, quien es la víctima, y una acción, ¿sí? Para algunos, cuando los tipos objetivos son de resultado, tiene que haber también un cambio externo, tiene que generarse un cambio con esta acción, ¿sí? Eso se llaman tipos permanentes. Pero bueno, nos quedemos con estos tres sujetos. Sujeto activo tiene que ser una persona que cometa, que haga, realice, mejor dicho, esa acción. Y cuando la ley dice que no hay que hacer esto, lo haga. Vamos al ejemplo más sencillo, artículo 79, el que matare a otro, hay alguien que realiza la acción de matar. ¿Sí? Hay alguien que mata a otro. Hay un otro que tiene el resultado muerte, o sea, hay un otro que se murió, el sujeto pasivo, ¿ya? Sujeto activo, sujeto pasivo. Y está la acción de por medio, ¿sí? Hay una intención, hay una acción cometida, me estoy adelantando, hay una acción cometida por este sujeto activo que genera el resultado en este caso, porque justo hay un cambio externo, o sea, una persona que vivía deja de vivir y se produce esta violación al tipo penal. Acá lo que se va a analizar entonces en este tipo objetivo es la existencia de estas tres partes, el resultado, pero además va a haber una pregunta que se va a hacer eventualmente quien tenga que llevar adelante establecer una sentencia y eventualmente dictar una pena sobre el sujeto activo. ¿Qué fue lo que hizo ese autor? ¿Sí? Va a tener que hacer esa primer mirada. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Tomó un arma, disparó y mató a alguien. Hizo una acción, la acción de matar. ¿Se entiende? Primero tenemos que analizar qué hizo. Eso es tipo objetivo. Ahora, por otro lado, le habíamos dicho que hay un tipo subjetivo. El tipo subjetivo lo que me va a decir es, se va a hacer otra pregunta. ¿Qué quiso hacer esta persona? ¿Sí? Por un lado, el tipo objetivo, ¿qué hizo? Cometió el delito, o sea, violó el tipo penal. Y por otro lado, la pregunta es, ¿qué quiso hacer? ¿Realmente quiso realizar esa acción y matar? ¿Sí? Y acá se nos abre el panorama muchísimo. Claro, ¿por qué? Porque tenemos una acción y tenemos una acción con un sujeto activo y un sujeto pasivo. Y es más, tenemos un resultado muerte, una modificación importante de los términos. Pero nos queda entender o determinar si realmente ese sujeto activo cometió o sea, que lo cometió no hay duda, pero si lo cometió haciendo lo que él quería hacer. Y acá nos vamos a ir a un tema en el que ustedes seguramente recordarán o habrán analizado alguna vez, que es el dolo. ¿Sí? El querer hacer algo aparece dentro de lo que nosotros denominamos, se denomina dentro del derecho y que nosotros también conocemos como la intencionalidad de realizar una acción determinada, una actividad respecto de algo. Entonces, ahí nos aparece de manera importante, latente, nos va a aparecer esta cuestión de tener que ir hacia un punto en el que vamos a encontrarnos con el individuo, el sujeto activo, con intención. Y entonces, si tuvo intención, lo que nos va a aparecer automáticamente en nuestro horizonte es el concepto de dolo, ¿sí?
el dolo es justamente actuar con intención, o sea, haciendo lo que yo, o sea, cometiendo una acción que yo previamente establecí como una situación de querer hacer, ¿sí? No estoy avanzando mucho más, no estamos hablando de la premeditación, ni nada de eso. Estamos hablando de querer hacer algo. Porque ahí es donde se va a poder dilucidar esta cuestión. Volviendo al caso del homicidio, ahora sí vamos a ir sobre el punto. La acción típica es el que matare a otro, artículo 79. Pero inmediatamente después está el artículo 80 y 81, ¿sí? En los cuales hay uno que va a aumentar la expectativa de penalización respecto de la persona, o sea, va a hacer que la persona reciba una pena mayor, porque, ahora vamos a explicar por qué, y otro que va a hacer que la pena sea menor. Entonces, ¿a qué obedece esta situación? A que los tres casos, las tres situaciones se van a dar. Va a haber un sujeto activo, un sujeto pasivo y va a haber una acción realizada. Y es más, en este delito va a haber un resultado también. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si esto se da? Nosotros tenemos digamos, el castigo para esa acción típica que se llama homicidio simple, el artículo 79, de 8 a 24, de 8 a 25 años. ¿Qué pasa si hay otros componentes además? Por ejemplo, el de haber preparado toda la situación para que mi acción de querer matar a otro, yo pongo de algún modo a ese sujeto pasivo en una situación de indefensión que a mí me garantice que yo pueda lograr el resultado deseado, o sea, la muerte de él, sin mayores inconvenientes, sin que él pueda reaccionar, sin que él se pueda defender, ¿sí? Bueno, acá de lo que estamos hablando justamente es la alevosía, ¿no? Ahí va a haber una premeditación del hecho y una alevosía. Alevosía es justamente matar a seguro, de manera segura. Preparar todo para que esa persona muera. Ahí el Estado entiende que como yo planifiqué todo y me aseguré de beneficiarme 100% con todo ese aseguramiento, hay una intención mayor, ya no es de 8 a 25 años, sino que la pena va a ser distinta, me van a aumentar la pena, me van a aumentar el mínimo, porque evidentemente, digo esto porque hay varios supuestos, evidentemente estoy intentando o haciendo algo, pero además lo estoy asegurando. Por ejemplo, o en el caso de una de las últimas incorporaciones es el femicidio, que es llamado femicidio, que es el matar a una persona de sexo femenino, que eso aumenta también, aumenta la condena, sobre todo si esa persona es un conviviente, novia y demás. Hay una relación afectiva, además, eso va a aumentar la capacidad punitoria del Estado. El juez va a tener que medirlo con otra intencionalidad porque se protege, además de la vida, se está protegiendo un bien jurídico general, que es la vida, pero la vida de las personas que por una cuestión de sentimientos y demás está dentro de esta tutela especial. Entonces, lo de los sentimientos tiene que ver con la relación, ¿sí? O sea, está en desventaja a partir de esa relación, que está conviviendo en el mismo lugar y demás, tiene mayor fuerza el hombre respecto de la mujer, bueno, y todo ese tipo de condiciones hace que se aparezcan situaciones similares a el caso que empecé a explicar, que es la premeditación y alevosía, por ejemplo, o la alevosía, un sobreseguro. Bueno,
salvando esta cuestión, lo que quede claro es que en ese articulado lo que voy a tener es un aumento de la pena, o del mínimo o de pena máxima. Cuando, por ejemplo, en el otro artículo voy a tener una disminución. Esa disminución va a ser, por ejemplo, porque la persona tenga un acto de emoción violenta, ¿sí? Ahí va a disminuir importantemente la cantidad de pena, por decir un caso. Y así vamos a ver otros. Entonces, el hecho siempre va a ser el mismo, va a ser el resultado de muerte, la acción de matar a otro. Lo que va a cambiar es hasta dónde la escala penal va a interactuar respecto de esa acción. Y todo va a estar relacionado siempre dentro de que sea, de que haya, un tipo subjetivo de dolo. ¿Por qué digo esto? Porque después, además, mejor dicho, del dolo, van a aparecer otros tipos, va a aparecer que el tipo subjetivo también cambia. ¿Sí? ¿Cómo cambia? Claro, porque aparte del dolo está la culpa, que no tiene nada que ver con la culpabilidad, sino con la culpa dentro del tipo subjetivo. Y está también el dolo eventual, y está también la culpa con representación. Entonces acá se arma un mix complejo, porque acá volvemos a la sentencia originaria. Acá lo que analizamos es lo que quiso hacer la persona. ¿Se acuerdan? Lo que hizo es el tipo objetivo, pero lo que quiso hacer ya no sale del ámbito del tipo objetivo, o sea, de lo que el artículo dice, de lo que el legislador previó. Acá lo que va a haber es una incidencia sobre esa situación, pero respecto del individuo. Y lo que yo tengo que establecer, o sea, el sujeto activo, lo que yo tengo que establecer es que realmente poder determinar correctamente, sería el concepto, qué quiso hacer. Ya no qué hizo, ya qué hizo lo tengo claro, pero qué quiso hacer. Y acá volvemos, quiso matar como con una alevosía, bueno, en aumento de la pena, el tipo se preparó, hay un dolo especial. No, en realidad él iba manejando y atropelló a una persona y se murió. O sea, volvemos a lo mismo, tengo un sujeto activo, el que manejaba el auto, un sujeto pasivo, el que se murió, una acción que lo atropellé y el resultado muerte. O sea, estamos igual que en el otro, pero acá cambia la intencionalidad. O sea, yo no salí con el auto a atropellarlo. O sea, si no, también me cabe el dolo y en sus variantes. Acá hay una persona que salió a manejar, a llevar a los chicos a la escuela, a trabajar, a llevar un reparto de pan, lo que hiciera, a pasear. Y por una cuestión fortuita, que no está en la intención de él, sucede el hecho. El hecho resulta con la muerte del individuo sujeto pasivo. Entonces, la diferencia entre dolo y culpa parece muy clara, ¿sí? Una intención manifiesta de hacerlo, una intención que en absoluto es manifiesta ni existe, sino que la intención era otra. La intención era trasladarse con un vehículo de un lado a otro, no ir a atropellar gente por la calle. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que esta persona que hizo todo lo que el artículo 79 dispone, ¿no le va a pasar nada? No, sí, le va a pasar, pero le va a pasar en otras circunstancias, se va a analizar desde otro punto. Ya no va a ser qué es lo que quiso, o sea, ya no va a ser ese quiso matarlo, sino quiso manejar, lo cual seguimos analizando qué es lo que quiso hacer el sujeto activo. ¿Se entiende? O sea, el sujeto activo quiso hacer una cosa distinta a la que hizo. Él iba manejando y se produjo el resultado de muerte. Hay otro caso que normalmente se conoce como homicidio pretenitencional, que también a veces trae a error, está dentro de los atenuantes del delito de dolo, pero lo traigo ahora para que
lo entiendan porque queda más o menos en el medio. Después vamos a analizar el dolo eventual y la culpa concurrente. El homicidio preterintencional, lo que va a haber es una mezcla, porque va a haber una intención, va a haber un qué hizo hacer. ¿Qué quiso hacer? Perdón. ¿Un qué quiso hacer? Él quiso, en este caso, lastimar. Una intención manifiesta de lastimar a alguien. O sea que hubo un sujeto activo, un sujeto pasivo, una acción, pero el resultado se modificó. No resultó como él quería, él lo quería lesionar, él lo quería golpear, ¿sí? Y termina en la muerte de la persona. Esa muerte es provocada como consecuencia de la acción que comete el sujeto, pero no de la intención. Entonces acá lo que vamos a encontrar es una situación intermedia, que no es ni un culposo, ni es un dolo. Es una acción que no es un culposo, pero que queda dentro del dolo, repaso, queda dentro del dolo porque hubo una intencionalidad. Lo que pasa es que la intencionalidad era distinta a la del resultado. O sea, cuando yo analizo qué quiso hacer, yo quiso lastimarlo, quiso vulnerar los derechos de esa persona, quiso ir contra la seguridad física de la persona. Pero no quiso matarlo. La muerte sucede como consecuencia, no sé, un golpe, lo golpea en la cara, la persona cae, pega contra el cordón de la vereda, se desnuca, listo, murió. El tipo no previó que él le iba a pegar el golpe, que cuando le pegara el golpe iba a caer, que cuando iba a caer sobre ese cordón justamente, pues ya había armado todo para que caiga sobre el cordón. Entonces cuando caía en el cordón se golpeaba, aparte iba a caer justo con la nuca para que se le rompiera una vértebra ahí. No. O sea, no existe, es muy difícil, no digo que no pueda ser, pero digo, en el caso que estamos analizando, que es el preterintencional, la persona lo que quería era golpearlo, quería lastimarlo. Hay un dolo de querer lastimar a la persona. Termina resultando muerte. Es bien distinto a los otros dos casos, donde alguien quiere matar y donde alguien quiere manejar y termina matando a otros. Ahí espero que lo entiendan y no vuelvan a escucharme, pero creo que está bastante claro. Y ahora nos aparecen dos figuras que están muy de moda, donde aparece lo que se conoce como dolo eventual y lo que se conoce como culpa concurrente. Son dos situaciones, culpa con representación, estoy de hoy con concurrente, no sé por qué, les pido disculpas, culpa con representación y dolo eventual. Hablo de las dos al mismo tiempo porque es muy delgada la diferencia entre una y otra, ¿sí? Yo les voy a dar mi parecer sobre este caso y después los invito a que lo busquen y lo lean para poder discutir esta cuestión, ¿sí? En algún momento poder intercambiar estos conceptos. ¿Por qué? Porque mi postura no es tan clara o conteste como la mayoría de la doctrina. En la culpa con representación lo que hay es un individuo que está manejando un vehículo que va a alta velocidad y que va a pasar por un lugar donde habitualmente circulan chicos y que probablemente presten poca atención a el tráfico, ¿no? Como todo chico, hay una plaza, vamos a suponer, los chicos juegan en la plaza y salen corriendo, se le va la pelota, se le cae la bicicleta, a veces sale corriendo, se mete en el tráfico y rescata su bien porque va atrás de la pelota, no toma conciencia de que puede venir un vehículo. Entonces, si yo, que soy el conductor, entiendo esta circunstancia y
Pero igualmente, a pesar de creer, de saber de estas circunstancias, yo digo, no, pero yo soy muy bueno manejando y puedo pasar a 80, 90 por ahí porque no pasa nada. Si me aparece un pibe corriendo con una pelota, es más, yo voy a ver la pelota y no va a pasar nada, frenaré, lo esquivaré, estoy seguro que tengo muchas opciones para evitar cualquier circunstancia, así que yo voy a pasar igual a una velocidad alta y no va a pasar nada. Hay un convencimiento de mi parte de que mi capacidad para poder, en este caso, conducir el vehículo automotor, me da la ventaja, la certeza de que yo puedo y que todo lo que vaya a pasar no va a ser ninguna situación desvaliosa, porque yo estoy convencido de que no hay nada que me impida desarrollar esta situación. ¿Sí? Y que lo puedo evitar cualquier cosa, pero no lo evité, atropellar a la persona. Entonces acá ya no hay solo culpa, y acá aparece esta culpa con representación. ¿Por qué? Porque hay un estado de culpa, sí, está bien, yo no salí a matar gente, pero debí tener en cuenta esa posibilidad. Se me tendría que haber representado a mí la posibilidad de que un chico saliera y que yo no lo viera, porque estaba ahí en el parque, porque había una escuela, porque lo que fuera. Y me confié exclusivamente en mi capacidad para poder manejar y dar por sentado, o más que claro, que no iba a pasar nada, que yo con mi capacidad como conductor lo iba a superar. Ese es el análisis que tiene que llegar el juzgador para entender que esta persona, ¿qué quiso hacer? Quiso llegar rápido a un lugar, porque obviamente hay una motivación, o sea, él pasa rápido, no porque no le importa, sino porque él tiene que llegar a un lugar en un horario, y entonces va y a toda velocidad, o a una velocidad mayor, pasa por un lugar donde tendría que haberse representado la posibilidad de esta situación. Esto es culpa con representación. En el mismo caso, o sea, en el mismo ejemplo, una persona que sabe que va a pasar por una escuela, un parque, lo que sea, y que tiene que llegar a ese lugar horario, va por ese lugar a la velocidad que le parece y ya no le importa, acá no está en su pensamiento, en su psique, en su análisis, no está el hecho de que él es bueno, que es fantástico manejando, que él puede prestar atención y que... No, simplemente no le interesa lo que pueda pasar. Porque el tipo va más allá de eso. Sí, mira, yo tengo que llegar a horario, no me importa, si me cruza alguno, bueno, mala suerte. No me interesa, yo tengo que llegar a horario y no voy a bajar la velocidad porque un pibe pueda cruzárseme. Si se me cruza, veré qué hago. Ahí volvemos a qué quiso hacer. Él no solo se le representó la situación, sino que además se desinteresó por esa situación. O sea, fue más allá de que, no, bueno, si se me aparece el pibe, yo con mi capacidad lo voy a evitar, voy a estar atento. No, acá directamente ni lo tomo en cuenta. Dijo, no se me va a acusar nadie, yo voy a ir a la velocidad que tengo que ir para llegar al lugar donde tengo que ir en horario y nadie se me va a acusar. Y si se me cruza, veo qué hago. O sea, no le doy ni siquiera la posibilidad de imaginar una solución a la situación, sino simplemente priorizo mi necesidad de llegar antes sobre cualquier otra circunstancia que se pueda desarrollar en el camino. Acá lo que hay es un dolo eventual, porque es evidente que esta persona no le importaba si alguien se cruzaba. O sea, si no se cruza nadie, bárbaro. Y si se cruza, bueno, mala suerte, veremos cómo lo manejo. Es muy fino con el dolo, y es muy fino con la culpa por representación, porque justamente acá queda exclusivamente en la intencionalidad del individuo, en esa libertad y ese interés ese convencimiento
que hay en uno de que él va a evitar el resultado y en el otro que si el resultado sucede no le importa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a llevar un ejemplo práctico que habitualmente se ve en la televisión y demás. Cuando una persona conduce alcoholizado a alta velocidad en lugares de mucha circulación vehicular, últimamente lo que se está haciendo es aplicar la doctrina del dolo eventual. ¿Por qué? Porque hay varios componentes que hacen suponer que el individuo no le importó nunca, no le interesa bajo ningún punto de vista, qué es lo que pasa a su alrededor. Y él tiene que irse con el auto a su casa porque estuvo de fiesta y tomó bastante y se tiene que volver. Y si pasa algo en el medio, bueno, no tendría que pasar. Y si pasa, bueno, pasa. No lo prevé, ni siquiera se lo representa, ni le interesa, ni está capacitado para, o cree estar capacitado para poder evitar esa circunstancia, ese resultado. Entonces, recapitulando, en el tipo objetivo, ¿sí? La división que hacemos de tipo objetivo dentro de la tipicidad, vamos a tener la pregunta, ¿qué es lo que hizo el autor? ¿Sí? Obviamente tenemos que tener el sujeto activo, el pasivo, la acción, el resultado en el que haya que tener resultado. Y además, ¿qué hizo el autor? El sujeto activo. ¿Qué fue lo que hizo? Cometió la conducta disvaliosa. En el tipo subjetivo, en el análisis de la tipicidad del tipo subjetivo, lo que vamos a averiguar es qué quiso hacer el autor, qué quiso hacer el sujeto activo. Obviamente está el caso del dolo neto, el dolo propio, el dolo sin ninguna cuestión, que es el que quiso matar, ¿sí? Está el dolo eventual, o sea, el que acabamos de explicar, el que el tipo no es que salió a matar, pero si se producía el resultado de muerte le daba igual. Está el que se le representa la posibilidad de cometer una acción disvaliosa, no matar, pero por ahí sí lesionar a alguien, pero confía y cree que él puede igualmente, ante cualquier circunstancia, por su capacidad, por lo que él cree, ¿no? Porque él sea una persona que lo puede hacer, pero porque él cree que es tan capacitado como para hacer cualquier cosa que no le va a pasar, no va a lastimar a nadie, que sería la culpa con representación, y el que realmente está haciendo una conducta y por una cuestión que va más allá de su desarrollo subjetivo, o sea que él cree que puede hacer, que está haciendo las cosas bien, pero bueno, evidentemente no las hace, después vamos a ver, no ahora, pero cuando el caso del delito culposo lo vamos a analizar en profundidad en una unidad más adelante, sobre todo para esta carrera que es de accidentología vial, es importante que lo entiendan, así que después lo vamos a analizar en profundidad, pero para esta clase quiero que les quede que va a haber, para el caso de los delitos culposos, tiene que haber inobservancia, impericia, negligencia o de la persona que comete el hecho, ¿sí? Volvemos al caso del homicidio, en este caso sería culposo. Estas inobservancias, impericias, negligencias, son justamente los causales o los ítems que prevé el articulado, no me equivoco, el 85 del Código Penal, para establecer cuándo este delito, el homicidio, es culposo. Y acá resolveríamos el tema de la cuestión esta que estábamos hablando, del delito culposo, que lo vamos a ver después en cada uno de estos ítems desarrollados, qué es lo que significan, cómo se manejan, cuando veamos los delitos culposos en particular, ¿sí? Que para esta materia son importantes. Bueno, yo creo que para esta clase está bien, no vamos a aumentar
la información porque el tema se desarrolla. Ya hicimos un repaso de la unidad, de lo que se había hablado. Simplemente esto es para aclarar los puntos que quedaron poco, tal vez poco claros en su momento de la parte de culpa, ¿sí? Bueno, así que ahí yo les voy a subir, ya no lo dije en el video anterior porque lo pude resolver ahora, pero como he visto que hay muchos inconvenientes con las tareas para enviármelas y demás, ahí armé el formato de cuestionario en el cual ustedes supuestamente deberían o podrían contestar directamente en la pantalla sin tener que andar haciendo ningún procedimiento de copiado, cambiar de archivo, mandarlo, qué sé yo, por lo que he visto les complica a algunos, porque no solo los que no me lo mandan, sino los que yo les rechazo les pongo 0 para que quede calificado, no porque le pongan 0, simplemente porque si no me sigue figurando como que falta calificar, y me lo puedan mandar de vuelta. Así que ahora con este formato de cuestionario van a poder hacerlo, creo que sin problema. Lo que les pido sí es que antes de hacerlo estén seguros, porque van a ver que hay un espacio de tiempo nada más para realizarlo, no se pueden tomar mucho tiempo, así que, y una vez que lo hacen, ya lo tienen que mandar, van a tener tiempo para mandarlo, son casi 2 días que se lo voy a dar para que me lo manden, pero lo que sí que una vez que arrancan, van a tener 10 minutos para contestarlo, no necesitan más tiempo, es tiempo más que sobra, así que bueno, nada, una vez que se sienten para hacer el cuestionario, tengan en cuenta que ya tienen que tener visto el video, por lo menos bastante claro todo lo que estamos, lo que yo les pueda llegar a preguntar, ¿sí? Bueno, nada, muchas gracias y a seguir con las clases de esta manera.